Vamos a partir porque creo que estamos en la hora. Lo primero, son las 8:04 de la noche, sí, está bien. Bueno, muy buenas noches, una gran bienvenida a todas las personas que nos están acompañando hoy, una nueva bienvenida también a quienes estuvieron con nosotros el día jueves pasado. Espero que las familias, que todos estén bien, que es lo más importante en todo esto, y a nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Finisterre, darles la bienvenida a este segundo webinar o conversatorio sobre todos los temas que están influyendo en la inversión inmobiliaria, que es lo que nos motiva a reunirnos con ustedes en estos días jueves, que ya esperamos el próximo jueves juntarnos con otro profesor y así sucesivamente hasta que partamos nuestro diplomado. La semana pasada estuvimos con Radek Bernaki conversando sobre el impacto de la economía en el negocio inmobiliario, en la industria inmobiliaria. A petición de muchos de los participantes, lo más probable es que repitamos ese conversatorio, especialmente porque en el contexto actual están ocurriendo muchas cosas en la economía que van dándonos nueva información que afecta a la industria inmobiliaria. Así que creo que tenemos tema para conversar nuevamente. Hoy día tenemos un gran invitado que ya se lo voy a presentar, pero lo primero que quería decirles es por qué hoy. Un amigo me planteaba ayer, ¿por qué nos vamos a juntar a conversar un día feriado? Y yo creo que una de las características de nuestra universidad es ese espíritu innovador, de cambiar paradigmas y también pensar que hace un año atrás probablemente hoy día iba a ser un feriado normal. Pero hoy, ¿qué tenemos, digamos? Un día que supuestamente era sándwich, donde en un año normal la gente estaría viajando fuera de Santiago, y hoy estamos encerrados en nuestras casas. Muchas personas sí tienen que estar trabajando porque han visto que sus ingresos se han reducido, se han acogido a la ley de pleno empleo, lo están pasando mal. Es decir, no es un día de descanso normal para muchas personas, a muchos les llegan mails, mensajes de la oficina, trabajan igual. Y lo que pensamos fue, es un día distinto, no podemos salir, y tal vez para muchas personas puede ser un motivo de angustia el estar sometido todos los días a las noticias, a cosas negativas, a los contagios. Y como universidad pensamos que también dar contenido y entregar temas nuevos, compartir enseñanzas, compartir experiencias, siempre es bueno, creo que es apreciado. Y para nosotros no es un trabajo, sino que es una pasión. Así que por lo tanto, feliz de estar con ustedes y les quiero presentar a Martín Vila. Martín Vila es abogado, de la Universidad de Chile, es magíster en tributación de la misma universidad, tiene diplomados en economía y en finanzas, estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires y ejerce como abogado tributarista y es un gran profesor de posgrado de la universidad. Así que, bienvenido Martín, buenas noches. Hola, buenas noches Alejandro, gracias por la presentación. Oye, y además que hoy día es el Día del Abogado aquí en Chile. Tú ¿Ah, sabes sí? que como Arturo Prat fue abogado, se celebra conjuntamente con el 21 de mayo el Día del Abogado también. Estamos Mira, pues celebrando, feliz día conmemorando doble. y muy bueno saberlo. Martín, para entrar en materia, yo quería preguntarte lo siguiente. Hasta lo que comentábamos el jueves pasado es que durante los últimos 10, 12 años hemos tenido un negocio inmobiliario con muy buen desempeño, con altas plusvalías, buenos valores de arriendo, poca vacancia. Y hasta entonces el tema tributario como que no había sido muy relevante, digamos. Sin embargo, porque no hubo grandes cambios ni grandes modificaciones, pero sin embargo, en los últimos 5 o 6 años atrás hemos visto algunos cambios legislativos importantes que hacen que debamos fijarnos más en esto. ¿Tú nos podrías contar cuáles son los principales cambios que afectan la inversión inmobiliaria desde el punto de vista tributario? Sí, Alejandro, vería dos líneas de acción. Una es el aumento de los cambios tributarios que apuntan a recaudar en base a la actividad inmobiliaria, sea al mayor valor obtenido o plusvalía respecto de la compra o venta de un inmueble, y otro en base a las rentas que se obtienen de dicho inmueble, en la cual se han ido limitando sobre todo los beneficiarios del DFL2, que era un tremendo instrumento que nos permitía, obviamente, dejar exentas de tributación las rentas que venían del arrendamiento, ¿no? Claro. Por otra vía, también se hace más relevante el tema tributario porque las plusvalías eran tan grandes hace 15 o 20 años atrás
respecto de la actualidad, que el negocio hacía despreocuparse del tema tributario, porque si tenía algo que pagar, era mínimo al lado de la renta que obtenía. En cambio, hoy día estamos frente a un negocio en el cual yo veo que existe todavía un buen margen de crecimiento, de obtener rentabilidad, de obtener una buena plusvalía y sobre todo con seguridad, ¿eh? Con certeza, que el riesgo no cero, pero un riesgo bajo. Pero ya con límite, entonces se hace más relevante involucrar el aspecto tributario de cuánto de lo que recibo voy a tener que compartir con el fisco. Claro, claro. Oye, Martín, muchas gracias. Y en esa misma línea, con respecto al DFL2, vimos tiempo atrás unos reportajes bien increíbles, a donde me acuerdo que 60 personas concentraban como 3.000 propiedades que estaban acogidas antiguamente acogidas al DFL2 y de las cuales había 2 o 3 inversionistas que cada uno tenía como 200, 300 propiedades. Entonces, al final, como se dice en Chile, se rompió la gallinita de los huevos de oro y hubo modificaciones importantes en el DFL2. Entonces la consulta es si es atractivo todavía invertir en DFL2 dado las restricciones que impuso esta nueva ley, en tu opinión. Sí, sí, de todas maneras es atractivo invertir en DFL2. Como tú bien dijiste, es a causa de unos pocos que abusaron de los beneficios tributarios del DFL2 que se fueron restringiendo la cantidad de inmuebles que uno puede acoger. Pero en una buena planificación tú puedes obtener beneficios importantes de cualquier forma. Te pongo un ejemplo. Yo, aparte del extenso currículum que leíste, también soy inversionista e invierto justamente en pequeñas propiedades. Hoy día, ¿a qué estamos limitados? Las propiedades adquiridas después de 2004 y después de 2010 tienen limitaciones respecto a la cantidad de propiedades que yo puedo acoger a beneficios tributarios. Entonces, como ejemplo, si yo voy a vivir en un inmueble, debo vivir en el último, porque los solo 2 primeros de FL2 puedo acogerlo a la calidad de ingreso no renta para efecto de las rentas de arrendamiento. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de que los que me dejen mayor renta queden acogidos al beneficio tributario. Y los demás, obviamente, no van a quedar acogidos y me voy a preocupar del inmueble en el que yo vivo no me ocupe un cupo de FL2, un cupo de beneficio tributario para efectos de que yo poder aprovecharlo con las rentas de otro inmueble, ¿no? Perfecto, perfecto. Súper buena la aclaración. Yo creo que es un tema muy relevante porque hay personas que no conocen bien esta normativa y efectivamente han habido cambios y el cómo aprovechar al máximo este beneficio es importante y por ello conocerlo bien creo que es relevante. Uno de los temas que se discutió bastante, Martín, a raíz de los cambios que hubo en el país desde octubre fue este llamado impuesto a los altos patrimonios, que la verdad es un impuesto a los activos, no a los patrimonios, porque en el fondo las personas lo tienen que pagar, tengan deuda asociada o no tengan deuda asociada a su propiedad, digamos. Entonces creo que llamarle impuesto a los altos patrimonios es un error, porque no es lo mismo tenerla con el 80-90% de deuda que sí. Entonces se discutió que ese era el impuesto a los ricos, a los grandes patrimonios, pero no sé cuál es tu opinión respecto a si efectivamente va a influir o no en la decisión de compra o la decisión de inversión, o si es un impuesto realmente tan relevante y en el fondo en la práctica a quién afecta ese impuesto. Mira, podría influir en un pequeño grupo de personas que tengan un gran patrimonio físico asociado a la tierra, a los inmuebles, ¿no? Eh, pero a ver, veamos claramente, vivimos en Chile, tú sabes que a las cosas se las llama de una forma, pero se legisla de otra, ¿no? Y resulta que así como eliminaron el fútbol, pero sigue existiendo algo parecido con otro nombre,
un poco con algunos límites, pero también este impuesto a los más ricos que se transuntó en un impuesto al patrimonio inmobiliario, afecta realmente a quienes tengan mucha cantidad de inmuebles, pero sumando los avalúos fiscales de esos inmuebles, y en la medida que superen el equivalente a 605 millones de pesos en plata de hoy. Recién ahí se empieza a cobrar una sobretasa dentro del contexto del impuesto territorial. Pero esa sobretasa es por aquella parte de la valoración de los inmuebles que sobrepasen los 605 millones. Entonces, si alguien tiene inmuebles por 606 millones de pesos, ¿qué va a pasar? Va a pagar esa sobretasa solo sobre el millón extra que vale su patrimonio. Y así va a ir en la medida que aumente ese patrimonio físico, obviamente que va a aumentar también el impuesto a pagar. Pero te imaginarás que la cantidad de personas que pueden, sumando todos sus inmuebles, llegar a ese monto es pequeña. Normalmente son empresas inmobiliarias más que personas naturales. Y en el caso de las personas naturales, lamentablemente se omitió considerar, por ejemplo, lo que tú señalabas, que es la deuda asociada al inmueble. Y en esa medida sí afectó en parte a la clase media, porque yo puedo estar pagando todavía mi casa y con eso, con esa deuda, en realidad mi patrimonio inmobiliario entre activo y pasivo es cercano a cero, ¿no? Y resulta que sí voy a tener que pagar la sobretasa. Claro. Ahora bien, ¿qué puedo hacer en esos casos? Es un tema que tiene solución. Entonces, aquí hay que ponerse a escarbar, hay que hilar fino. Hay más de 6 o 7 leyes que nos han modificado el tema inmobiliario dentro de los últimos 10 años, prácticamente, desde el 2010 en adelante. Y resulta que cada una va variando un aspecto. Y al variar un aspecto modifica el resto. Entonces hay que jugar con leyes distintas que van, ¿no es cierto?, incorporando elementos al sistema tributario y van modificando en su completud, pero al mismo tiempo nos dan espacio para poder encontrar fórmulas de acogernos a una planificación óptima de nuestros impuestos. Perfecto. Clarísimo, Martín, muchas gracias. Aprovecho de invitar a todas las personas que están participando con nosotros para que nos envíen sus consultas por el chat, y las vamos a ir contestando junto con Martín. Martín, yo sé que todos estos temas son para un desarrollo más largo, la verdad, y evidentemente que son los temas que tratamos en las clases, en el diplomado, pero creo que hay mucho mito también con respecto a la situación matrimonial de las personas, digamos. Hoy día tenemos esta figura del acuerdo de unión civil. ¿Ya? Hay muchas personas que creen que desde el punto de vista tributario lo mejor es estar separado de bienes, casarse con ese régimen, pero al parecer no, evidentemente que depende de la realidad de cada cual, pero ¿nos podrías dar algunas pistas más o menos con respecto a los regímenes matrimoniales en cuanto a la inversión inmobiliaria? Sí, mira, tenemos en Chile tres regímenes matrimoniales. La sociedad conyugal, la participación en gananciales, que cuando nació varias personas se acogieron a ella, pero en la práctica después ya no funcionó. Y la separación total de bienes o parcial de bienes, pero que prácticamente no se ocupa la parcela, ¿no? ¿Qué gracia tiene la sociedad conyugal? En estos tiempos prácticamente ninguna, ¿no? Desde el punto de vista del esquema de familia en el cual vivimos, la sociedad conyugal presenta muchos límites al normal funcionamiento de una familia en que ambos trabajan, ¿no es cierto? Tiene la ventaja que yo puedo reemplazar ese régimen por el de separación total de bienes en caso de que sea necesario, en caso de que sea conveniente. Entonces, a veces
partir con sociedad conyugal no es tan malo porque permite precaver eventualidades en el futuro separándose de bienes con posterioridad y dejando una parte del patrimonio protegida en el cónyuge que tenga menos deudas, por ejemplo. Pero al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado con respecto a lo que hablé de los cupos de beneficios tributarios. Cuando yo estoy en sociedad conyugal, no tengo problema. Pero cuando me separo de bienes, si no hago la liquidación respectiva respecto de los inmuebles, se entiende que los inmuebles que eran de la sociedad conyugal pasan a ser comunes, pasan a ser copropietarios los cónyuges. Y por tanto le va a ocupar un cupo de beneficio tributario a ambos. Entonces, es muy importante en ese momento hacer rápidamente la liquidación de la sociedad conyugal, cosa de adjudicarle a alguno de ellos el que tiene el cupo tributario para efectos de los beneficios a los que se quiera acoger. Perfecto, perfecto. Muchas No hay gracias. una respuesta única, no hay una respuesta, Sí. siempre la sociedad conyugal es la mejor o siempre la separación de bienes es la mejor. Sí. No, por cierto que cada realidad tiene su análisis particular, pero creo que uno de los temas importantes, lo que tú nos estás explicando, es fundamental que las personas, los inversionistas, tomen conocimiento sobre aquellos aspectos de la ley que los pueden afectar y tomar buenas decisiones, digamos, y no tener que arrepentirse después por no haber conocido una determinada normativa o cómo los afectaba. En ese sentido, en No, ese así es como tú bien dices, Alejandro, y además, si uno quiere simplificarse la vida para no tener que entrar en todas estas materias, ahí sí la separación de bienes tiene más sentido. La sociedad conyugal plantea una serie de desafíos y complejidades que, claro, en materia de regímenes patrimoniales del matrimonio, se simplifican en la separación total de bienes, ¿no? Perfecto. Oye, Martín, la verdad que hay hartos temas, yo te agradezco a ti, les agradezco a todos por estar hoy día conversando sobre esto, pero un mercado importante que se ha desarrollado en Chile es lo que se conoce como el inversionista hormiga, es decir, personas naturales que han comprado dos o tres, normalmente departamentos, han tomado sus créditos hipotecarios, los han arrendado, han tenido algún buen desempeño y los han motivado incluso a adquirir dos o tres unidades en más. En promedio manejan entre cuatro o cinco departamentos y algunos han tenido mucho éxito por las plusvalías. Pero ante todos los cambios tributarios que han habido, hay personas que están preocupadas sobre si tienen que declarar o no los ingresos por arriendo, especialmente con los cambios en el DFL2. Existe, en mi opinión, una costumbre en Chile que nadie declara los ingresos que recibe por arriendo, pero ahora con esto del Airbnb, estas modalidades que tú los arriendas amoblados. O sea, hay personas que están con esa duda. En lo general, ¿hay que declararlos? ¿No hay que declararlos para efectos de impuestos? Mira, retomo el inicio para estos efectos porque la pregunta es tremendamente interesante y aprovecho también de saludar y agradecerte a ti, Alejandro, la invitación a este webcast que estás haciendo todos los jueves, ¿no? Yo estuve viendo junto a Rade que en el jueves anterior y estuvo fenomenal. Bueno, tomando directamente la pregunta, ¿de qué estamos hablando cuando digo hay que planificar o optimizar la carga tributaria? Si tú tienes dos DFL2, no tienes que declarar ni pagar impuestos por las rentas que obtengas de ellos. Pero lo relevante es que sean tus dos primeros DFL2. Entonces, ¿qué pasa con alguien que primero normalmente compró su casa bajo régimen de FL2 y vive ahí? Le queda, por tanto, solo un cupo. Y ese es el que va a estar no afecto a impuesto y no va a tener que declararlo. Si más encima se compró primero su casa y después compró un departamento en la playa para su uso, ya tiene los dos cupos utilizados. Entonces, cualquier departamento de FL2 que compre después
Estamos hablando de hace poco tiempo, porque si tú tienes el beneficio tributario, si lo traes desde antes del 2004 y del 2010 no vas a tener problemas, ¿no? Claro. Pero si estás comprando hoy día, esos sí van a quedar afectos a impuestos. Entonces muchas veces vale más la pena ver, como te dije, ocupar el cupo no con los inmuebles que tú usas, sino que con los inmuebles en orden de precedencia de compra que tú vas a tener en arriendo, de los cuales tú vas a obtener renta. Porque respecto de los dos primeros de F2 que hayas adquirido, no vas a tener que declarar ni pagar impuestos. Perfecto, perfecto. Clarísimo, Martín, muchas gracias. Mauricio nos consulta lo siguiente. Hola Martín, buenas tardes. Consulta si con mi señora tenemos una propiedad 50-50 y queremos comprar otra propiedad. ¿Nos conviene comprar por separado o seguir comprando en conjunto? Nos pregunta Mauricio. Mira, esto es muy parecido a Mauricio, ¿qué tal? Es muy parecido a lo que conversaba la sociedad conyugal. Si tú estás separado de bienes y compras en comunidad, tiene hasta la segunda propiedad de FL2, no hay ningún problema. Pero con la tercera desaprovechan la posibilidad de tener un cupo y por la cuarta y por la quinta. Entonces, cuando ya vayas por la tercera, ahí sí conviene separarse de bienes y efectivamente adjudicar una propiedad a cada uno, cosa de que quede el cupo disponible. ¿Para qué? Para que cada uno pueda ocupar dos cupos. Entonces ya tienes, como conjunto familiar, tienes 4 cupos tributarios para obtener renta. Ahí te conviene la separación de bienes. Antes no es problema. Pero en esa línea JP nos pregunta por una tercera o cuarta propiedad arrendada y si esto entra en el impuesto global complementario. La tercera y cuarta propiedad arrendada, en la medida que tú tengas, siempre va a estar afecta a declaración y pago de impuestos por las rentas que efectivamente se produzcan. Ahora bien, uno de los temas es que se acabó el sistema de renta presunta que existía antiguamente. Entonces, la tercera y cuarta propiedad arrendada, a menos que sean propiedades adquiridas con anterioridad y que traigan el beneficio tributario a 2004 y 2010, según sea el caso, van a pagar impuestos. Perfecto, perfecto. Martín, bueno, muchísimas gracias nuevamente a ti por tu tiempo y por acompañarnos en esto. Hay hartas preguntas, no quiero abusar de la paciencia de todas las personas que nos acompañan, pero creo que es la oportunidad para plantear algunos temas que es de interés de todos. Los temas tributarios en general son complejos, están escritos en un lenguaje que es difícil de entenderlo para la gran mayoría de las personas y además se van modificando y tienen muchos conceptos técnicos en la legislación que hacen que no sean tan simples para la gran mayoría de las personas. Entonces, un tema que nos han planteado bastante es esto de las 8.000 UF. Hay personas que creen que es el valor de la propiedad de 8.000 UF o es la plusvalía y parece que si tú vendes vas a tener que pagar sobre las 8.000 y si estás casado es mitad o mitad. Entonces, es un tema que no está muy claro. No sé si nos puedes dar alguna idea en general para poder entender eso del tope de las 8.000 UF, Martín, por favor. Claro, Alejandro, mira, es bastante sencillo. Las propiedades adquiridas después del 1 de enero del año 2004 pierden la, la exención de calidad de ingreso no renta. ¿Qué significa esto? Que las propiedades adquiridas después del 1 de enero del año 2004, al ser vendidas, es necesario comparar el valor de compra con el valor de venta, o lo que llamamos la plusvalía o mayor valor que se obtuvo. Y eso termina siendo un incremento patrimonial que yo debo declarar y está afecto a impuestos. Para poder eh, evitar que esto sea tan eh, maligno para las personas, sobre todo para quienes cambian de casa, se dio un crédito equivalente a 8.000 UFs para ese mayor valor a cada
chileno residente que venda propiedades. Entonces, 8.000 UFs es el valor que queda exento del pago de impuestos como mayor valor obtenido. De tal forma que si yo adquirí después de 2004 5 propiedades, hoy día vendí la primera y obtuvo un mayor valor de 1.000 UFs, me quedan todavía 7.000 UFs. Cuando digo un mayor valor, no es que la vendí en 1.000 UFs, sino que quizás la compré en 5.000 y hoy día la vendí en 6.000. Por tanto, el mayor valor son 1.000 UF. Es esa parte la que se debe imputar al crédito de 8.000 UF. Probablemente en 10 años más yo termine de ocupar mi crédito y recién ahí todo el mayor valor va a quedar afecto impuesto a la renta. De ahí la importancia de que las personas tasaran sus propiedades o las retasaran antes de que se pusiera en práctica esta ley. ¿Te acuerdas que hubo como un boom de tasaciones? Y que, Así fue. claro, para que se reconociera la plusvalía en La las plusvalía propiedades. intermedia, en el fondo la tasación lo que hacía era tratar de partir de una base que fuera más real que la plusvalía que se había producido en los últimos años. Porque probablemente si yo comparaba a valor de inflación eh, el costo de adquisición de la propiedad con el precio de venta, me iba a resultar una tremenda plusvalía. Y el año 2015, cuando entra en vigencia la reforma tributaria de 2014 en esta materia, ya llevaba 11 años de plusvalía. Al haber hecho la retrasación técnica, yo parto del valor base como precio de adquisición o como costo de adquisición, ya no el de la escritura de compra-venta, sino que parto con el valor base de la retrasación técnica de 2015. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por la aclaración, Martín. Martín, y una última consulta, evidentemente que si nos llegan más consultas de nuestros amigos participantes, por favor, encantados, que las manden a través del chat. Y uno de los temas también que hay personas que nos han consultado y salió la discusión en el diplomado sobre lo que es un inversionista habitual. Entonces, hay algunas personas que entienden que no hay que vender la propiedad dentro de un año, pero parece que el año no es de enero a enero, sino que es entre fechas. Entonces, ¿cuáles en general serían los conceptos que pudiésemos considerar y tener en cuenta para no encontrarnos con sorpresas de que alguien que quiso hacer un negocio como pequeño inversionista, después impuesto interno lo consideró un inversionista habitual y te encontraste con un giro de impuestos tremendo por no haber conocido más o menos de qué se trataba esto, digamos? No sé si nos puedes orientar un poco al respecto, por favor. Sí, sí. Cuando tú hablas de habitualidad, estás hablando en términos generales de la ley del IVA hoy en día, ¿no? O sea, el impuesto al valor agregado van a hacer cuando tú tienes la calidad de vendedor. Antiguamente era vendedor de bienes muebles, o sea, aquellos que puedes llevar de un lugar a otro. Pero ahora se agregaron también los bienes inmuebles. ¿Y cómo considero yo que alguien tiene la calidad de vendedor? Además de la posibilidad de que él mismo me lo declare, porque compré para vender. Vi una oportunidad y la compré para echarle una mano de gato al departamento, a la casa, lo compré barato para poder venderlo a mejor precio. Y me declaré vendedor por la intencionalidad. Si yo no hago la declaración, el Servicio de Impuestos Internos puede hacerlo en base a este sistema de habitualidad. Y tenemos una habitualidad calificada en base a 3 supuestos: a la frecuencia con que yo realizo las operaciones de compra y venta, a la cantidad de operaciones de compra y venta que realizo y a la magnitud de las operaciones. O sea, si estoy hablando de que compré y vendí algo de 100.000 UF, por ejemplo, ya basta con que haya hecho una compra y venta cada 2 o 3 años y podría ser calificado de habitual. No obstante, hay una norma que significa una presunción respecto de la habitualidad, independientemente de las características anteriores, y que habla de un año entre la fecha de
inscripción a nombre propio en el conservador de bienes raíces y la fecha de la escritura de venta o promesa de venta. Cuidado aquí, porque no es la venta misma, sino que es venta o promesa de venta de la misma propiedad. Entre esas dos fechas yo tengo que esperar un año. De lo contrario, caigo en la presunción de habitualidad y estaría el valor de venta afecto al impuesto al valor agregado. Importante considerar eso de la promesa, ¿eh? Muchas personas no manejaban ese concepto y pueden cometer un error y efectivamente por desconocimiento al final se les aplica el criterio de... Exactamente, a mí me ha tocado ver gente que eh, pensando en que justamente pasa un año, firman una promesa prorrogando el plazo para la firma de la escritura, asegurando al comprador y prorrogando el plazo para justo después del año. Y ahí se complican porque calculan el año desde la fecha de la escritura de compra. No, el año se calcula desde la fecha de la escritura, de la inscripción en el conservador de bienes raíces y no la escritura de compra. Claro, claro. Y lo calculan hasta la compra-venta y tampoco es necesariamente efectivo, lo calculo porque es desde la inscripción hasta cualquier hecho que deje en evidencia que yo tengo la intención de vender antes de un año. Entonces la promesa de venta también cae dentro de esta característica y con eso se devenga el IVA de inmediato. Súper buen punto, gracias por la aclaración, Martín. Tengo aquí una consulta que nos dice lo siguiente, JP. Si una persona tiene 20 departamentos con créditos y arrendados y tiene una ganancia de 80.000 cada uno, claro, sea 1.600.000, y acogiéndose al beneficio 55 bis, rebajando la base imponible, y tiene además un sueldo de 5 millones, lo que significa que podría estar en una tasa de un 30 o 40% de impuesto a la renta, bajo este escenario estaría pagando mucho impuesto. La pregunta es, ¿quiere decir que no sería un buen negocio o cómo podría ser más atractivo esto o pagar menos impuestos, ya que los impuestos se llevan toda mi ganancia? No sé si se explica bien para efectos de poder Se verlo. explica perfecto. Yo para efecto de responder, voy a simplificar un poco la pregunta porque la persona que está preguntando o está en la situación personalmente, que lo felicito por la inversión, o, o es un asesor tributario, que es un competidor, ¿no? Efectivamente, aquí lo que debiera ser es generar una empresa para estos efectos, para poder descargar una buena parte, porque lo que se está produciendo es lo que más se critica en estas materias de igualdad tributaria, que es la inequidad vertical. O sea, él, en una situación en la cual está beneficiado en cuanto a sus remuneraciones, pero no es un súper rico, está pagando impuestos como que si lo fuera. Entonces, lo que procede en un caso así es planificar bien y separar los patrimonios que van al impuesto global complementario de aquellas rentas que podrían incluso resultar no grabadas, o si resultan grabadas, que resulten grabadas en una medida inferior a su tasa de global complementario, como sería el caso de acogerlas al sistema semi-integrado y aposarlas en busca de la compra de un nuevo inmueble, aposarlas dentro de la empresa. Perfecto, Martín, gracias. Aprovecho de decirle que los invitamos en el chat, colocamos un mensaje en que los invitamos a participar en una encuesta, evidentemente que anónima, para seguir trabajando en los futuros espacios que estamos organizando como dirección de posgrado. Le agradezco mucho si la pueden contestar porque nos ayuda a ir mejorando estas reuniones y que sean de interés y utilidad para ustedes.
Y acá tengo una última pregunta que me la manda un muy querido alumno, Marcelo Fres. Hola Marcelo, un gusto saber de ti, gracias por estar con nosotros. Y Marcelo le pregunta a Martín, ¿el impuesto a la herencia siempre se paga antes de la posesión efectiva? Hola Marcelo. No, el impuesto a la herencia no se paga antes de la posesión efectiva nunca. O sea, la posesión efectiva se realiza junto con un inventario. Solo para efectos de disponer de los bienes, tú debes pagar el impuesto a la herencia. Es decir, eh, aquí partimos con un caso que planteó Alejandro de gente que tenía 50, 100, 200, 300 inmuebles de FL2 que fueron aquellos que son los culpables del abuso de este tema, porque los inmuebles de FL2 no tenían que pagar impuesto de herencia. Ahí nació el problema. Bueno, resulta que ahora sí pagan los de FL2, ¿no es cierto?, el impuesto de herencia que hayan adquirido, pero ¿cuándo lo pagan? Una vez obtenida la posición efectiva de los bienes, y si yo quiero inscribir en el conservador de bienes raíces, puedo inscribir aun cuando no lo haya pagado. Lo relevante es que nadie me va a inscribir a nombre de un tercero, que yo le venda, sea mis derechos, sea mi propiedad, sin haber pagado el impuesto. ¿Puedo prorrogar el pago del impuesto? Por supuesto que puedo prorrogarlo si me hago cargo de los reajustes, intereses y multas que acarrea, porque se entiende que yo, pasado 2 años de la posición efectiva, pasado 2 años del fallecimiento, tenía la obligación de hacer la posición efectiva. Y ahí determino el impuesto a pagar. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Bueno, ya hemos tenido una ronda de conversación muy interesante con preguntas bastante de actualidad con respecto a los temas que afectan a la inversión inmobiliaria. Hay muchos temas más que conversar dentro del programa que desarrollamos nuestro diplomado de gestión de inversiones inmobiliarias. Martín Vila desarrolla un curso muy orientado a todos los aspectos teóricos y prácticos, con hartos casos y ejercicios para comprender estas materias. Así que le agradecemos mucho a todos ustedes por haber eh, compartido con nosotros. Reiterarles, por favor, si nos pueden ayudar a contestar esta encuesta que nos permite también ir mejorando. Les va a tomar un minuto solamente para poder ir mejorando en estas reuniones. Agradecerles que hayan estado con nosotros, agradecerle al profesor Martín Vila, y vamos a estar contándoles por el LinkedIn y por correo, por varias vías de comunicación las próximas actividades, y que esperamos estar con un profesor invitado el próximo jueves. Agradecerles nuevamente, que tengan un muy buen fin de semana, cuídense harto y muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro, y gracias a la audiencia. Muchas Y gracias a un todos. buen Buenas fin de noches. semana para todos.